¿Qué tal? Mi nombre es Ana Teresa Ortega, consultora ambiental y DINOM. Agradezco la oportunidad que nos dan para presentar los resultados de la consultoría, análisis y recomendaciones para fortalecer la gestión y la prevención de riesgos y desastres para comunidades marino-costeras de la península de Yucatán. Esta consultoría tuvo como objetivo analizar la situación actual de la gestión integral de riesgos y desastres a nivel comunitario en la península, identificar oportunidades de mejora para las estrategias y los sistemas comunitarios de alerta temprana y gestión integral de riesgos en el área de incidencia del proyecto Acción y proporcionar recomendaciones para fortalecer su efectividad en la prevención y la recuperación después de las emergencias. El proyecto fue llevado a cabo por un equipo de 4 especialistas encabezados por una servidora eh, con una experta en gestión de riesgos de desastres, Lourdes Bello, un experto en participación y trabajos en Península de Yucatán, Pablo Hernández, y un especialista en trabajo comunitario, Camila Rangel. Y los hallazgos más relevantes. Bueno, el proyecto se llevó a cabo en 3 grandes etapas, una caracterizada por la recopilación de información documental, es decir, llevamos a cabo una investigación exhaustiva de gabinete para identificar actores clave e iniciativas relacionadas con la gestión integral de riesgos en la región. A través de entrevistas y cuestionarios virtuales en un segundo momento, exploramos la experiencia en gestión integral de riesgos, sistemas de alerta temprana y capacidades de las comunidades. Las entrevistas se dirigieron a una amplia gama de actores, incluyendo representantes del gobierno, la sociedad civil, la academia y el sector privado. La sistematización de las entrevistas nos permitió identificar tendencias y patrones clave para desarrollar una serie de recomendaciones en relación al tema. También realizamos un taller presencial para retroalimentar las capacidades identificadas, compartir las recomendaciones encontradas y discutir posibles etapas futuras en la implementación de la gestión integral en la región. Gracias a los trabajos realizados, generamos una regionalización de las comunidades marino-costeras de la península, identificando 5 grandes regiones que se caracterizan por presentar similitudes en la vulnerabilidad social, la vulnerabilidad climática, las declaratorias y contingencias ante fenómenos meteorológicos, particularmente huracanes, exposición a ciclones tropicales, como decía, y capacidades sobre la gestión integral de riesgos. Vemos que si bien existe un interés y esfuerzo por parte del gobierno en la preparación para la gestión integral de riesgo, todavía prevalece un enfoque reactivo en lugar de una visión integral en todas las etapas. Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel crucial en facilitar procesos y sensibilizar las comunidades sobre los riesgos. Sin embargo, los sistemas de alerta temprana implementados aún no están completamente integrados ni abordan todos los riesgos de manera efectiva. De momento, tenemos el de ciclones tropicales y el de incendios forestales sin tener articulación, es decir, no se trata de un sistema temprano de multirriesgo. Por otro lado, es importante que los marcos normativos sean actualizados y que exista un vínculo entre la gestión integral de riesgo y los instrumentos de planeación y que se actualicen o desarrollen los atlas de riesgos y se desarrollen reglamentos de protección civil. Acciones comunitarias identificadas para cerrar brechas son la implementación de capacitación y formación, en el caso de los programas de capacitación para jóvenes y adultos, eh, las capacitaciones a las comunidades sobre el uso de los sistemas de alerta temprana, permitir el acceso a la información y los datos para tener una gestión más eficaz de los riesgos. Es decir, necesitamos crear plataformas de intercambio y espacios de interacción dentro de las comunidades. También el apoyo a la participación social en el proceso de gestión de riesgos, creando organizaciones comunitarias, planes y estrategias locales y sensibilización pública para crear una cultura de prevención. Tenemos las recomendaciones generales. Se trata de fortalecer las etapas de la gestión integral de riesgo, principalmente identificación, prevención y mitigación. Integrar a los sistemas de alerta temprano en la toma de decisiones. Incorporar a los sistemas de alerta temprana en la planificación territorial. Incluir a las comunidades en la actualización y desarrollo de datos de riesgos. Empoderar a las comunidades, es decir, facilitando el acceso a la información para empoderarlas en la toma de decisiones. Segmentar y focalizar la información de manera que los materiales de la difusión
de la gestión integral de riesgo sean específicos para diversos usuarios locales, es decir, diferenciarlos entre turistas, pescadores, empresarios, que visualicen los impactos de manera clara. Finalmente, hacen falta tener capacitaciones a autoridades gubernamentales para tener un alcance mayor y también poder implementar seguros paramétricos y generar programas de capacitación periódicos por parte de Protección Civil a las comunidades marino-costeras. Se recomienda abordar la gestión integral de riesgo en comunidades considerando lo siguiente: salvaguardar comunidades rurales y bienes materiales, integrar sistemas de alerta temprana en planificación y toma de decisiones, participación comunitaria en diseño y aplicación de medidas, fomentar infraestructura electrónica eficiente, desarrollar sistemas de alerta temprana multirriesgos desde lo local, segmentar y focalizar información a nivel local y preparar brigadas contra incendios en zonas costeras. Y por la oportunidad de compartir las experiencias de este trabajo. Gracias al Fondo por dejarnos participar y a Sureste Sostenible por todo su apoyo.